El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha agitado el tablero internacional, no solo por sus anuncios relacionados con los aranceles, también con el protagonismo que ha acaparado en Ucrania y Gaza. En Europa se ha colocado como mediador entre Zelensky y Vladimir Putin, con quien hoy tiene previsto hablar para avanzar en el acuerdo de tregua que ya inició con Ucrania. Sin embargo, el alto el fuego entre Israel y Hamás, que Trump se apuntó en la lista de sus primeros logros como presidente, sigue estancado en la primera fase. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, Trump avanza con Putin. ¿Pero qué pasa con Israel? Hay muchas cosas que hacen que haya pequeños retrasos o genere un poco una sensación de fragilidad, más allá de que al fin y al cabo, sigue avanzando y la clave estará cuando empiecen las negociaciones para determinar cómo va a ser la segunda fase, que idealmente conllevaría el fin de la guerra. Acabas de escuchar a Antonio Pita en la entrevista que le hice el 31 de enero pasado. Pita es el corresponsal del País en Jerusalén y esa segunda fase de la tregua que mencionaba y que debería haber empezado a principios de este mes de marzo aún no ha arrancado. La actualidad, muy marcada por los siempre polémicos y casi diarios anuncios del presidente estadounidense Donald Trump, ha dejado en segundo plano otras cuestiones. Más desde que se puso manos a la obra con el acuerdo que finalmente alcanzó con Ucrania para iniciar un alto el fuego entre el país que preside Volodymyr Zelensky y Rusia. En medio hubo otro foco informativo inesperado. Obviamente es algo que cambia absolutamente la transición y que tiene que escuchar y tener en cuenta la barbaridad que ha sucedido. Sí, acabas de escuchar de nuevo a Antonio Pita en otro de nuestros episodios, pero no hablando de lo que pasa en Jerusalén o en la Franja de Gaza, sino de Siria, que volvió a las portadas después de que el 7 de marzo el gobierno impusiera el toque de queda en las provincias costeras de Latakia y Tartus para controlar una insurrección que acabó con más de 1 millar de muertos. La mayor insurrección a la que se ha enfrentado desde la caída del régimen de Bashar al-Assad. Entonces me ha dado una cifra clara de civiles. Pero Israel sigue atacando Cisjordania y los gazatíes siguen sufriendo una gravísima crisis humanitaria. Por eso le pedí a Antonio que entre una cobertura y otra, entre un artículo y otro, buscara un hueco para mandarme audios, dándome las claves de lo que ha pasado allí mientras los focos se centraban en Ucrania. Nuestro intercambio de mensajes sobre cómo se ha desarrollado la tregua entre Israel y Hamás desde la última vez que hablamos es lo que vas a escuchar a partir de este momento. Hola Antonio, aquí va la primera de mis preguntas. Contesta cuando puedas, ¿vale? Lo primero que me gustaría saber es por qué no ha querido Israel arrancar la segunda fase de la tregua. Hola Silvia, pues no ha querido pasar a la segunda fase de la guerra por 2 motivos. El principal es que es la fase fundamental, es la más importante porque es la que llevaría al fin de la guerra, antes de pasar a una tercera fase que sería la de la reconstrucción. Al fin y al cabo, la primera fase permitía a Netanyahu obtener el regreso de una parte de los rehenes a cambio de un alto el fuego que desde el principio se esforzó en presentar como temporal. Uno de sus socios clave para que siga en el gobierno de Netanyahu, que tiene mucho que ver con lo que está pasando, Bezalel Smotrich, ya dijo de hecho que a cambio de quedarse en el gobierno, Netanyahu le prometió que no habría segunda fase, y la impresión que da todo lo que ha sucedido desde después es que Netanyahu entró a la tregua con la intención únicamente de aplicar la primera fase, un poco también en vistas de lo que pasaría en Estados Unidos. Y eso entronca con el segundo motivo. El motivo por el que Israel no está pasando a la segunda fase es precisamente porque se siente absolutamente empoderado ahora mismo con Trump en la Casa Blanca, que desde entonces ha ido tomando toda una serie de decisiones
muy favorables para Netanyahu, ya sin hablar de haber introducido la posibilidad de la limpieza étnica en Gaza como elemento de debate, y ahora mismo en teoría es uno de los garantes del alto el fuego, pero lo que están intentando es una prórroga de la primera fase que a Israel le permitiría seguir recibiendo rehenes sin un compromiso de cumplir lo acordado, es decir, poner fin a la guerra al final de la segunda fase, que tampoco les está obligando a detener los bombardeos. Todos los días hay varios muertos ya en Gaza por bombardeos israelíes, ni a retirarse de la frontera de Gaza con Egipto, que era otro de los compromisos que estaba en el papel. Uno de los puntos fuertes ha sido siempre el intercambio de rehenes. Antonio, te confieso que a estas alturas yo ya me pierdo. ¿En qué punto están esas entregas? Normal que te pierdas, Silvia, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. En teoría, a mitad de la primera fase del alto el fuego, a mediados del mes pasado, Israel debería haber empezado a negociar la segunda fase de la tregua, pero no lo quiso hacer. Entonces llegó el 2 de marzo, era el día en el que debería haber habido la transición, no la hubo porque no había acuerdo, y lo que ha hecho Israel es tratar de forzar a Hamás a aceptar un cambio en los términos del alto el fuego respecto a lo que habían acordado. Entonces, como quiere prorrogar esa primera fase, ha ido incrementando la presión en realidad a toda la población de Gaza en una forma de castigo colectivo, pero por consecuencia también a Hamás, obviamente, para que acepte esa modificación en la práctica. Y como lo ha hecho, pues lo ha hecho incrementando poco a poco los bombardeos, es decir, el número de muertos es mayor desde hace unos días. Siempre se repite el mismo comunicado militar según el cual siempre había alguien que quería poner un artefacto explosivo, se acercaba a las tropas y percibieron peligro. Y luego, por otro lado, por supuesto, algo fundamental, en pleno mes sagrado musulmán del Ramadán, pues se ha cortado la ayuda humanitaria, o sea, no entra absolutamente nada, en una situación que ya de por sí era de una inmensa fragilidad tras 16 meses de guerra usando el hambre como arma de guerra. Y aparte, ahora también solo había una línea eléctrica a Gaza, o sea, prácticamente toda estaba cortada desde después del ataque del 7 de octubre de 2023, pero había una que iba a una desalinizadora de agua y también la ha cortado. Todo esto es una serie de, como te comentaba antes, ¿no?, decisiones que puede tomar porque tiene la capacidad de hacerlo, y para forzar a Hamás a que pase a la segunda fase. Mientras tanto, ¿en dónde estamos? Pues desde que acabó la primera fase se mantiene el que no hay combates ni bombardeos a nivel de antes, pero ya no hay intercambios de presos por rehenes hasta que acuerden o retomarlos en una prórroga de la primera fase o pasar a la segunda. A ver, Trump lo está copando todo y con razón. Cada día hay un anuncio, una polémica, una amenaza, y no sé cuánto se ha dedicado en estos últimos días a la tregua entre Israel y Hamás. Antonio, ¿quién está al frente de esa negociación por parte de su administración y qué papel están jugando en iniciar o no la segunda fase de la tregua? Pues con esto ha pasado algo muy significativo, un poco a lo Trump, ¿no? Siempre haciendo cosas que rompen con décadas de cómo se solían hacer, ¿no? Es muy llamativo que en paralelo a la negociación con los tres mediadores que ha habido de siempre, que son Egipto, Qatar y Estados Unidos ha abierto una línea paralela de negociación directamente con Hamás. Esto, que no le ha gustado un pelo al gobierno de Netanyahu, es muy relevante, primero porque considera a Hamás organización terrorista y al final negocia directamente con ella, luego porque la persona que lo ha llevado, Dan Boehler, se encargó de dar entrevistas a los medios israelíes, que me parece muy significativo querer hablar al público israelí directamente, y básicamente viene a decir que la posición de partida de Hamás no era ninguna locura y que era negociable y que estaba bien. Y un poco la idea de no somos un agente de Israel haciendo lo que ellos quieran, sino que ellos tienen sus propios intereses, ¿no? El principal, que uno de los rehenes vivos tiene doble nacionalidad y también 4 de los muertos. Al final, ahí en los últimos días, bueno, ha habido varias confusiones. Hay 2 personas, cada una de ellas, que llevan una de las negociaciones,
pero últimamente lo que ha primado son las amenazas de Steve Witkoff, que es el que está llevando las negociaciones y se desplazó a Doha por parte estadounidense, a Hamas para decirle: recordad lo que hemos hecho a los hutíes en Yemen estos 2 últimos días de oleada de bombardeos, para saber nuestra capacidad de permitir bombardear si no nos gusta lo que está pasando, ¿no? Esto lo resumía Hossam, uno de los gazatíes con los que me escribía, diciendo: yo ya no tengo fuerzas para que vuelvan los bombardeos. O una chica llamada Fatma hablaba eso, ¿no? Dice: acabamos de respirar del fin de los bombardeos como para pensar que vayan a volver. Un momento, enseguida volvemos. Antonio, sigo enviándote mis preguntas. Ve contestándome cuando puedas, por favor. A ver si podemos poner algo de luz en el podcast sobre los motivos por los que la segunda parte de la tregua en Israel está parada. Y ya sé que esto que te voy a pedir te lo pido casi siempre y que hasta parece ya un tópico, que seas mis oídos, que seas mis ojos, pero es que solo tú me puedes contar cuál es la sensación de quienes están allí. ¿Tú crees que los gazatíes sienten que han dejado de interesar tanto? Los gazatíes desde hace tiempo sienten con bastante razón que sus vidas importan bastante poco a Occidente, pese a todos los discursos, ¿no? Pero ahora, últimamente, la gente con la que me comunico, he sentido dos sensaciones, ¿no? Por un lado, el alivio, porque al final, después de tantos meses de bombardeos tan intensos y, sobre todo, no hay que olvidarlo nunca, de constantes desplazamientos forzosos, o sea, todo el mundo acumula una miriada de ir para un lado o para otro, cogiendo las cosas con su tienda de campaña, quedándose sin casa porque la mayoría de las casas están o destrozadas o dañadas, y ese constante peregrinaje es agotador, aparte de cómo influye, ¿no? en términos de salud y de precariedad alimentaria y todo. Entonces, el haber podido volver al norte de Gaza, que al final el cálculo es que más de la mitad de la gente que vivía en el norte de Gaza ha acabado volviendo, aunque sea para poner una tienda de campaña sobre las ruinas de su edificio. Eso ha generado mucho alivio. Luego es un mes importante como es Ramadán, en el que el ambiente cambia, hay una sensación de celebración, de religiosidad, de comunidad, que es muy importante, pero todo con la espada de Damocles de que son conscientes de que cada día hay una amenaza de reanudación de los bombardeos, que han aumentado los bombardeos y el número de muertos. Entonces yo creo que hay una mezcla de alivio y miedo profundo a que nunca se acabe esta pesadilla. Oye, Pita, y si te pregunto por los datos y no por impresiones, ¿cuál es la situación humanitaria en Gaza 2 meses después de firmarse la tregua? Pues mira, Silvia, en los últimos días han salido 3 datos que creo que forman una fotografía general, ¿no? UNICEF, la agencia de la ONU dedicada a la infancia, ha percibido en el último mes cómo se ha duplicado la malnutrición grave entre los bebés menores de 2 años. Aparte, el alcalde de Rafah, en el sur de Gaza, precisamente acaba de anunciar que no pueden entregar combustible para los pozos agrícolas y familiares, porque no tienen, como está cortado por la entrada de ayuda humanitaria. Y también ha afectado a las panaderías. En torno a 1/4 de las panaderías de Gaza, que dependen de aceite de cocina para funcionar, pues también han dejado de estar operativas por la crisis. Todo esto mientras sigue aumentando el número de muertos, el balance, aunque ya no haya una guerra abierta, por 2 cosas. Una, porque cada vez hay más bombardeos, hay 14 muertos en las últimas 24 horas, y porque se siguen encontrando cadáveres, decenas de cadáveres de entre los escombros. ¿Y cómo están los ánimos por la otra parte, en Israel? Pues tengo una sensación que no había tenido durante el primer año de guerra, de que las cosas realmente están cambiando. Al principio fue tan traumático el ataque del 7 de octubre que se pasó como de la tristeza colectiva y la unidad a la venganza.
Todo esto ha sido así durante muchísimos meses, pero ahora con el alto el fuego, con las imágenes de los rehenes volviendo y con la sensación cada vez más clara de que Netanyahu quiere seguir con una especie de guerra permanente, la impresión es que cada vez menos gente lo entiende. Ahora el anuncio del despido del jefe de los servicios secretos en el interior también se percibe dentro de esta lucha por la supervivencia política de Netanyahu. Y la sensación es que gente que no le ha molestado mucho lo que estaba pasando en Gaza cada vez tiene más claro que ya ha llegado, como dicen, que ya ha llegado el momento, que ya no tiene sentido y que todo lo que pase a partir de ahora es únicamente por beneficio de Netanyahu. Por eso, Silvia, si el 31 de enero te decía que la tregua era frágil, pero al menos avanzaba, ahora te digo que está en un impasse, que nadie sabe cuánto durará y que dependerá de dos cosas, básicamente, de cuánto decida Estados Unidos o no forzar la mano a Netanyahu, desde luego, cuánto esté dispuesto a Hamás a desviarse de lo que había pactado y asumirlo por su posición de debilidad, y lo que haga la calle de Israel en este momento, que nunca ha conseguido hacer manifestaciones masivas al nivel de las que había pocos meses antes por la reforma judicial. Si es capaz de sacar a toda esa gente a la calle cuando entienda o esté particularmente claro que Netanyahu sí o sí quiere reanudar la guerra para mantener en pie su coalición. De todas estas variables que enumeraba Antonio, estaremos pendientes en Hoy en el País y me volveré a poner en contacto con él para que nos ponga al día. Este episodio lo ha diseñado Nicolás Chavertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País realizado con Antonio Pita. Gracias por escuchar.